interesarse o a trabajar, dedicar su vida a trabajar en la medicina relacionada con el estilo de vida? Muy buena pregunta. Esta es una historia larga, pero se los voy a cortar en, en un minutito. Yo originalmente estudié una licenciatura en ciencias computacionales y al estar en mi último semestre, mis amigos empezaron a correr, así que yo también empiezo a correr y resulta que yo siempre llegaba en último lugar entre mis amigos. Así que dije, no, esto no está bien. Algo tiene que cambiar. Así que me puse a investigar qué puedo hacer para mejorar mis tiempos. Y ahí cuando encontré estudios acerca de cómo una alimentación basada en plantas puede mejorar correr de distancia. Y sí, lo intenté. Y sí, mis tiempos empezaron a mejorar a tal punto que empecé hasta llegar a ganar algunos primeros lugares en mi ciudad. No solamente mejoré físicamente, mi mente mejoró también. Fue mi mejor semestre en esa universidad, ese último semestre. Así que yo termino mi licenciatura en ciencias computacionales. Enfrente de ese instituto había un centro de investigación donde ofrecían maestrías en ciencias computacionales. Yo aplico, me aceptan con una beca al 100%. Y mientras yo estaba esperando empezar ese programa de maestrías, resulta que yo tenía un hermano que estaba tomando un curso en California, en uno de estos centros de estilo de vida. Así que yo fui para allá a visitarlo. Se supone que yo iba solamente el fin de semana a visitarlo. Y cuando llego ahí, me doy cuenta de que tenían muchos problemas con las computadoras ahí. Entonces el médico encargado de ese instituto me dice, oye, yo acabo de escuchar que acabas de graduar de computación, ¿me puedes ayudar con la computadora? Y sí, en un fin de semana le arreglé la mayoría de sus problemas. Estaba tan impresionado el director que ahí mismo me ofreció trabajo. Me dice, ¿sabes que necesito a alguien como tú aquí? ¿Considerarías quedarte conmigo? Y pues para mí esto era algo muy confuso. ¿Qué voy a hacer? Yo supone que voy a entrar a una maestría. Aquí me están invitando a quedarme a trabajar. No puedo hacer las dos al mismo tiempo, o es A o es B. Y después de pensarla y orar, decido quedarme a trabajar ahí y mi vida cambia resultado de empezar a laborar en ese lugar. Cuando yo estaba observando con mis ojos cómo problemas como diabetes del adulto, como problemas como artritis, muchos problemas autoinmunes, depresión, obesidad, ansiedad y muchos otros problemas estaban siendo revertidos con esos cambios de estilo de vida. Yo me puse a pensar conmigo mismo y digo, oye, las computadoras son algo muy interesante, pero yo debo prepararme porque esto es lo que yo quiero hacer por el resto de mi vida. Así que años después, Dios abre la puerta para que su servidor vaya a la escuela de medicina. Y sí, así es como termino yo como médico. Después de trabajar en estos centros de estilo de vida, la necesidad alrededor del mundo es enorme de esto. Tengo el privilegio de haber dado seminarios y visitado más de 85 países. Y quiero decirles, estos principios no son principios americanos o principios mexicanos. Esto es algo que funciona literalmente en todo el mundo cuando las personas hacen estos cambios de estilo de vida. No solamente hay mejoría a nivel físico, sino también emocional y espiritual. Entonces, esa es la historia básicamente. ¿Quieres que empecemos con... Sí, doctor. Puede, por favor, con el tema? comenzar Muy bien. nomás, puede compartir sin problema. Usted me había pedido el link Sí, de voy a Facebook. La página de compartir. Facebook se llama Iglesia Adventista Central de Temuco. Ahí está saliendo en vivo. Perfecto. Entonces, dame un segundito. Vamos a compartir la pantalla. Y estamos listos. Aquí está. Perfecto. Entonces,
Como podemos observar, esto es algo bastante relevante. Estamos viviendo en un mundo donde hay mucho problema de salud y pues ustedes mismos pueden presenciar qué es lo que esto está causando, tanto problema de salud. Y estamos listos. Nos venimos para acá y compartimos nuestra pantalla aquí. Aquí. Vamos a ver. Y vamos a compartir esto que está aquí. Perfecto. Aquí pueden ver la pantalla, ¿verdad? ¿Sí pueden observar? Muy bien, perfecto. Sí. Entonces, yo quería hablar con ustedes. Déjenme mostrarle aquí una cosita. Voy a mostrarles aquí esto desde el principio. Aquí pueden ustedes encontrar mis investigaciones. Si utilizan mi otro nombre, Francisco Ramírez ResearchGate, es donde yo pongo todas mis investigaciones. Hay más de 120 estudios ahí que usted puede accesar de manera gratuita con diferentes temas. Estas investigaciones están en la literatura científica. Tengo también una cuenta Twitter bastante activa, EddieRDMD, así como una página de YouTube donde estoy subiendo videos de muchos diferentes temas. Hay muchos videos en español, no todos son en inglés, así como una página de Instagram, si quiere acompañarme cuando yo estoy compartiendo lo que yo estoy observando. ¿Y qué cosas pongo ahí en esa página de Twitter? Pongo cosas en inglés y en español. Por ejemplo, estudios como este, como 120 minutos en las afueras, visitando la naturaleza, etcétera, etcétera. Es una de las mejores cosas que usted puede hacer para hacerle sentir bien. O este otro, bien interesante, del gobierno, la Organización de Salud Pública de Estados Unidos, la CDC, en el cual ellos están comentando cómo muchos de los venados están teniendo tuberculosis y usted puede infectarse de esa tuberculosis. O acerca de el azúcar en las bebidas. Muchas personas ven una bebida con una frutita ahí en el empaque y piensan que están comiendo fruta y básicamente es azúcar con color y un poquitito de sabor artificial. Y también interesante como en Egipto encontraron cómo muchas de las momias tenían problemas de aterosclerosis, tapamiento de las arterias que terminaban con infartos o embolias. Entonces, es un problema que hoy en día tenemos. Muchos de nosotros vivimos como reyes y reinas. Y el seguir este estilo de vida lleva a esto. Otro muy interesante. Si te despiertas en la madrugada, ¿cómo volver a conciliar el sueño? ¿Okay? Muy interesante la guía, unos tips muy prácticos. Y estas son algunas de las investigaciones que su servidor hace. Este es uno de ellos. Este estudio lo publicamos en una revista de la Asociación Americana del Corazón que se llama Aterosclerosis, Trombosis y Biología Vascular. Clásico paciente que nos llega al centro de estilo de vida, paciente con diabetes tipo 2, paciente con problemas en sus nervios, paciente con obesidad, 173 kilos, paciente con múltiples medicamentos, metformina, furosemida, losartán, y paciente con un problema muy importante de presión arterial, 150/78, aunque está tomando 2 medicamentos para la presión. En cuestión de 18 días, este paciente logra perder 10 kilos y tenemos que suspenderle los 3 medicamentos porque ya no los necesitaba. Su nivel de glucosa es aceptable, así como su presión arterial. Él continúa haciendo los cambios y en cuestión de 11 meses, cuando nosotros revisamos colesterol perfecto, colesterol LDL perfecto,
examen de próstata, exactamente donde debe estar, pero el número más sorprendente es este número que se llama la hemoglobina glicosilada, 5.5, significa que este no es un paciente diabético bajo control de ejercicio y dieta, este es un paciente en el cual la diabetes se ha revertido. Y esto es algo que vemos no una vez cada 20 años, una cosa así. Cada programa vemos algo similar. Y usted puede ver en cuestión de año y medio, después de incorporar estos cambios de estilo de vida, ya no es diabético, ya no es hipertenso, ya no tiene problema con obesidad y aún reporta cómo sus niveles de energía son mucho mejores. Estamos trabajando en este manuscrito para publicarlo. Paciente que nos llega con una bolsa de medicamentos de este tamaño. De nuevo, aprende los cambios de estilo de vida, continúa en casa haciendo esos cambios y en cuestión de unos meses logra dejar de tomar la mayoría de esos medicamentos. Nosotros sacamos las matemáticas y este paciente está teniendo un ahorro de $53,800 que está ahorrando porque ya no tiene que pagar estos medicamentos. Entonces, no solamente es mejoría de su salud, también mejoría del bolsillo porque ya no tiene que pagar estos. Entonces, quería hablar con ustedes en esta ocasión acerca de cómo el cerebro cambia. Nuestro cerebro es la máquina más compleja que la ciencia haya investigado. No hay otra cosa más compleja. Imagínense el transbordador espacial que mandaban al espacio. Es bastante complejo, pero no tan complejo como el cerebro humano. Y una de las características del cerebro humano es que el cerebro humano tiene la capacidad de cambiar y adaptarse. Por ejemplo, los comportamientos que nosotros repetimos, estos causan que se formen vías en nuestro cerebro. Este es el concepto de lo que se llama la neuroplasticidad. Es el concepto de que el cerebro cambia. La razón por la cual el cerebro hace esto es que en veces cosas que son complejas, el cuerpo puede adaptarse y de esa manera puede hacerlo de una manera más fácil la siguiente ocasión que nosotros lo hagamos. Por ejemplo, si yo tomo una pelota en mi mano y yo la tiro, yo puedo cerrar mis ojos y puedo enviar esa pelota más o menos en donde yo quiera. Ahora, agarre usted un niño de 1 año y dele esa pelota. Vamos a ver si puede hacer lo mismo. ¿Puede hacer lo mismo, sí o no? No, ¿verdad? Va a tener problemas ese niño. Quizás hasta cuando la trate de tirar se le va a caer hacia atrás en lugar de tirarla hacia enfrente. Y eso es secundario a que ese niño, su neuroplasticidad todavía está aprendiendo cómo hacer ese comportamiento. Pero después de repetir ese comportamiento una y otra vez, esto se va a volver parte de la persona. Es lo que pasa con el tocar instrumentos, ¿verdad? Hay personas que pueden tener el cuarto totalmente oscuro, agarran una guitarra y pueden tocar una canción perfecta, sin ningún error. ¿Cómo es que pueden hacer eso? Neuroplasticidad. Al estar repitiendo ese comportamiento, al estar practicando, se crean vías en el cerebro y esto hace que este comportamiento se pueda hacer de manera fácil. Es lo mismo que está ocurriendo a nivel cerebral con todas las cosas que nosotros estamos haciendo. Entonces, la neuroplasticidad puede ser una bendición porque los comportamientos buenos que yo repito se vuelven parte de mí y es más fácil hacerlos. Pero tristemente también puede funcionar de manera negativa. Los comportamientos negativos que yo repito también pueden crear vías en mi cerebro y se hacen más fácil de hacer. Y esas vías cerebrales se causan
a causa de la unión de las neuronas, las células cerebrales, las cuales pueden enviar esa señal de manera eficiente. Ahora, quiero mostrarles un pequeño video. Una persona, un investigador en el norte de Estados Unidos, él, al estar observando esta neuroplasticidad, se le ocurre una idea bastante interesante. Dice él, el cerebro está cambiando continuamente. El cerebro de todos nosotros está cambiando continuamente. Entonces él dice, el ojo, lo que el ojo hace, captura la imagen de la luz, la convierte en pulsos y esos pulsos viajan de la parte de atrás del cerebro, la retina, hacia el cerebro en forma de pulsos. Y se puso a razonar y dice, mira, lo mismo ocurre con la piel. La piel también, al sensar algo, la piel puede obtener una señal, la cual convierte en pulsos y esos pulsos llegan al cerebro y son interpretados. Entonces, lo que él hace un aparato bien interesante. Con una cámara, la cual la cámara captura el entorno y esa cámara convierte eso en líneas y en personas que no tienen la capacidad de ver, él crea este aparatito, el cual lo pone en la lengua y la cámara captura la imagen es convertida en líneas, una computadora manda esa imagen de líneas a la lengua y la lengua puede ver lo que la cámara está mirando. Mediante neuroplasticidad, la persona logra interpretar esa señal y entonces la persona puede ver con la lengua. Déjenme mostrarles un video. Me dicen si lo pueden observar. ¿Lo pueden ver? ¿Sí? Sí. Ok. Esta persona es totalmente invidente. Note, está jugando a los dardos. Note lo que tiene en la boca. Jugando golf. Puede ver dónde está la pelota. Puede jugar al gato. Le llamamos eso Note cómo se lo pone en la boca. Ahí está. Eso es lo que interpreta. Anda escalando. Ahora puede valerse por sí mismo, puede interpretar esas líneas, puede ver hasta los juegos pirotécnicos. A la derecha usted puede ver lo que él está mirando mediante la cámara. ¿Acaso esto no es fabuloso? Esto es impresionante, la capacidad que el cerebro tiene para cambiar. Entonces, hay personas que me dicen, oiga, doctor, pero yo no puedo aprender inglés, es muy difícil. Yo sé que me están diciendo mentiras, no es cierto. Si una persona invidente puede aprender a ver con la lengua, ¿cómo es que no va a aprender usted inglés? ¿Sí o no? O sea, la capacidad cerebral está ahí. Es cosa de retar el cerebro y el cerebro puede cambiar. Dios me ha bendecido. Yo no solamente hablo inglés, hablo por ahí otros idiomas. Yo vivía en Noruega un tiempo y entonces uno puede aprender otras cosas. Entonces, esta neuroplasticidad se aplica a todas las cosas que nosotros estemos aprendiendo. Desde aprender a hablar, aprender una habilidad como un instrumento, aprender a conducir un automóvil, aprender a una manualidad, etcétera, etcétera. Nuestro cerebro cambia al aprender esto. Pero también aún en relaciones. Cuando usted se enamora de alguien, su cerebro cambia. Cambia el patrón de pensamiento, ¿sí o no? Ahora no es nada más yo. Ahora usted ya piensa en otro. Y si usted quiere experimentar
neuroplasticidad mayor, tenga un hijo. Eso es neuroplasticidad nivel maestría o doctorado, ¿verdad? Ahora sí lo andan despertando, ¿verdad? A media madrugada y vamos a salir y hay que tomar en cuenta el niño y esto y lo otro. Y, no, hombre, cambia, pero totalmente el mundo de una persona con esa clase de actividad. Pero la ciencia ha entendido cómo la neuroplasticidad puede ensamblar con otras modalidades. Por ejemplo, hoy en día tenemos algo que se llama la neuroteología. Y esta neuroteología está casando dos ciencias. Tenemos nosotros, por un lado, la neuro, que esto explora la ciencia del cerebro, cómo funciona el cerebro, esas conexiones neuronales, la psicología. Y tenemos nosotros la teología, la cual estudia textos religiosos, oraciones, comportamientos de índole espiritual, etcétera, etcétera. Entonces, la neuroteología está casando estas dos ciencias. Y es algo bien interesante. Si usted lee las escrituras, usted se va a dar cuenta de que la Biblia está llena de textos neuroplásticos que hablan acerca de cambio. Veamos algunos ejemplos. Proverbios 23:7. Pues como piensa dentro de sí, ¿qué dice? Eso va a cambiar el comportamiento. Exactamente el principio de neuroplasticidad. Mucho cuidado con sus pensamientos, porque lo que usted piensa tarde o temprano termina convirtiéndose en realidad. De ahí, porque eso tenemos que tener tanto cuidado qué clase de pensamientos nosotros permitimos en nuestra cabeza. O Juan 1:12. Pero a todos los que lo recibieron, les dio, ¿qué cosa? El poder de llegar a ser. Note el término neuroplástico. Entonces, Dios puede ayudarnos a vencer. Estaba hablando antes de este tema con una persona que tiene un problema con tabaquismo. Estábamos hablando exactamente de esto, cómo Dios puede causar ese cambio en nosotros. Juan 3:7, no te asombres de que te haya dicho, tienes que nacer de nuevo. El cambio es tan grande que es como nacer de nuevo. O Romanos 12:2, no se conformen a este mundo, sino transfórmense. Neuroplasticidad, lo que estamos diciendo, ¿verdad? Todos los días el cerebro cambia y ahí utiliza la palabra metamorfo, que es la misma palabra de metamorfosis, de gusano a mariposa, mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios. O Filipenses 2:5, haya pues en ustedes esa manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Entonces, Dios quiere que cambiemos nuestra forma de pensar de acuerdo a la voluntad de Dios. O 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Entonces, Dios nos puede dar esa capacidad de cambiar comportamiento al nosotros cooperar con Él. Pues han nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Entonces, si nosotros queremos aplicar algunos de estos comportamientos, quiero enfocarme en esta ocasión acerca de la oración. Y la oración, depende de dónde usted lea, en qué diccionario, este es uno de los diccionarios, dice un solemne pedido de ayuda o expresión de agradecimiento dirigido a Dios. En el texto bíblico, en el Viejo Testamento,
Hay diferentes palabras que dan esa connotación de orar, suplicar, rogar. En el Nuevo Testamento, como está escrito en griego, las palabras originales son diferentes que en el hebreo, y es la misma connotación de pedir algo. Ahora, es algo interesantísimo este estudio, en el cual estaban demostrando lo siguiente. En A y B, usted ve cómo le pidieron a las personas que pensaran acerca de un ser querido. ¿Tiene usted algún ser querido? Piense acerca de ese ser querido, y mediante un estudio de imagen estaban ellos detectando qué partes del cerebro se estaban activando secundario a esto. Note cómo hay una activación bastante importante en el lóbulo frontal, así como en la parte posterior del cerebro. Ahora, le pidieron a la persona que ore en la siguiente fase del estudio, y usted puede ver el resultado en C y D, como al orar, las mismas partes del cerebro se están activando, como el pensar en un ser querido. Y esto hace que lo que dice el Camino a Cristo sea realidad. Orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios, ¿como qué? Como a un amigo. Entonces, esto me habla que la oración tiene un factor relacional. Entonces, cuando nosotros estamos orando, esto es un diálogo, no es solamente un camino de una sola dirección. Dios nos habla mediante creación, revelación, intervención. Nosotros respondemos mediante meditando, orando y acciones. No solamente el decir, sino el hacer está demostrando que nosotros estamos comprendiendo. Y si nosotros estudiamos el patrón de oración de Jesús, es algo muy interesante. Jesús tenía un tiempo para orar, Jesús tenía un lugar para orar, Jesús oraba en veces en voz alta, Jesús oraba por sus amigos. Dice, los ángeles ministradores esperan junto al trono para obedecer inmediatamente el mandato de Jesucristo de contestar cada oración ofrecida con fe viva y fervorosa. Tenemos muchas historias de cómo oración ha ayudado a personas a tener victoria. Por ejemplo, tenemos nosotros mensajes a los jóvenes. Cuando se levanta en la mañana, ¿sientes tu propia impotencia y tu necesidad del poder de Dios? ¿Das a conocer tus deseos a tu Padre Celestial humildemente y con corazón sincero? Si así es, los ángeles anotan sus oraciones, y si esas oraciones no han salido de labios fingidos, cuando está en peligro de hacer el mal inconscientemente y ejercer una influencia que llevará a otros a hacer lo malo, su ángel de la guardia estará a su lado, instándole a tomar un mejor curso de acción, escogiendo sus palabras para usted e influyendo en sus acciones. ¿Quieres tú que Dios actúe en tu vida? Pues dale permiso. En la mañana, entrégate a Él y pídele que te dé la victoria. Eric Clapton, no recomiendo que escuche su música, pero tiene un muy buen testimonio. Eric Clapton tenía un problema muy severo de alcoholismo, y esto es lo que él escribe. Yo, Eric Clapton, pedí ayudas y de rodillas me rendí. Desde ese momento, dice él, que nunca ha pensado seriamente en tomar otro trago. Esa noche, Eric Clapton fue súbitamente bendecido con autocontrol. ¿Puede Dios responder oraciones, sí o no? Absolutamente. Es el poder de la oración. Entonces, tenemos nosotros diferentes áreas en nuestro cerebro. Tenemos nosotros
lóbulo frontal, entre paréntesis, el cerebro no está de colorcitos, ¿verdad? No, solamente por ilustración. La parte más grande de su cerebro, el lóbulo frontal. Tenemos el lóbulo temporal a los lados, banco de memoria, parietal, involucrado en ciertos procesamientos matemáticos, occipital, involucrado en cosas como el procesamiento de imagen. Estoy dando este repaso porque vamos a hablar un poquito acerca de las áreas del cerebro. Entonces, el lóbulo frontal, tenemos nosotros, está involucrado en la voluntad, en la moral, en conciencia, en la personalidad. ¿Quién es usted? Está ahí codificado en su lóbulo frontal y debe ser quien debe tomar la última decisión. Y antagonista al lóbulo frontal, si nosotros partimos en dos el cerebro y vemos la parte del centro al partir el cerebro en dos, es lo que se llama el sistema límbico. Ahí es donde están las pasiones, los apetitos, las emociones y los sistemas automatizados como control de temperatura y cosas por el estilo están ahí. Entonces, cuando usted se enoja y se enfurece, ahí es donde está saliendo esto. Y nosotros deberíamos hacer cosas que estimulen el lóbulo frontal y no que supriman el lóbulo frontal. Al mismo tiempo, debemos hacer cosas que no que enciendan las pasiones y la parte animal del ser humano, sino hacer cosas que tranquilicen ese sistema límbico para que el lóbulo frontal pueda hacer mejor su labor. Entonces, veamos cómo es que la oración puede cambiar el cerebro. Note este estudio bastante interesante. Estaban estudiando a budistas haciendo su meditación oriental y note cómo el principal estímulo de esto es no el lóbulo frontal, sino es el sistema límbico. El sistema límbico se está estimulando y hay una supresión del lóbulo frontal. Las monjas carmelitas, estas monjas carmelitas tienen una espiritualidad bastante mística, esa clase de oración ellas hacen. Y esta clase de espiritualidad, lo mismo suprime el lóbulo frontal, estimula el sistema límbico. Carismáticos, haciendo la glosalalia, el hablar en lenguas. Note que esto es muy similar a lo que está causando la meditación oriental. ¿Está usted suprimiendo el lóbulo frontal? ¿Está usted estimulando el sistema límbico en personas que están haciendo la glosalalia? Y entonces, podemos nosotros ver, por ejemplo, en este otro estudio separado, a mano izquierda, usted puede ver una persona que está cantando un canto de evangelio. El lóbulo frontal, nota los puntitos rojos, eso significa que se está estimulando. Es algo bueno que hacer. Eso le va a ayudar a usted a tener dominio propio, le va a usted a mejorar su carácter, le va a usted a mejorar su enfoque, etcétera, etcétera. Note a alguien hablando en lenguas, note cómo el lóbulo frontal se está apagando literalmente en alguien haciendo esa clase de comportamiento. Note en el sistema límbico cómo tenemos aquí una supresión aquí del sistema límbico en alguien cantando un canto evangélico, mientras que el hablar en lenguas, note usted cómo se enciende aquí esto rojo, está estimulando el sistema límbico. Entonces, tenemos aquí otro, budistas que han estado haciendo meditación oriental por mucho tiempo. Note cómo no hay ninguna ventaja a nivel lóbulo frontal. Es literalmente estimulación del sistema límbico, esa clase de comportamiento. Estos protestantes en
Dinamarca al hacer sus oraciones, estimulando su lóbulo frontal. Y este otro, aquí le llaman cristianos fundamentalistas. Muchas veces este término tiene una connotación negativa. Suena así como fanático, una cosa así. Cristiano fundamentalista básicamente significa alguien que cree en la inspiración de la palabra de Dios. Es usted fundamentalista, espero que usted sea, ¿verdad? Eso es bueno. Entonces, estos cristianos al estar cantando, orando, les hacen la misma tipo de estudio de imagenología. Note usted que la estimulación es el lóbulo frontal. El lóbulo frontal se enciende cuando usted hace eso. Note cómo el sistema límbico no se activa con esta clase de comportamiento. Es algo bueno, es algo recomendable, es algo que usted debería hacer en casa. Si usted tiene hijos, debería tener culto en casa para que usted estimule el lóbulo frontal de sus hijos y hasta les va a ir mucho mejor en la escuela, porque básicamente un lóbulo frontal saludable, esto es positivo aún para las notas en la escuela. Entonces, en este estudio es bien interesante, estaban demostrando cómo personas que están haciendo meditación oriental a largo plazo, estas personas, de hecho, empiezan a tener cambios físicos en su cerebro. ¿Se acuerda que dijimos cómo el cerebro cambia? Pues usted sigue estimulando ese cerebro, depende de dónde esté estimulando, el grosor de esas áreas aumenta a causa de la estimulación. Es algo similar, un estudio que se hizo entre taxistas en Inglaterra, en la ciudad de Londres. Esos taxistas, si usted alguna vez ha ido a la ciudad de Londres, es una ciudad enorme, compleja, con calles por todas partes. Pues esos taxistas, antes de depender del GPS, ellos estaban memorizando las calles y todo. Es algo bastante complejo hacer eso. Y cuando se analiza el cerebro de estos taxistas, se encuentra de que ese cerebro había cambiado literalmente, secundario a eso, el grosor de esas áreas donde uno guarda la parte espacial, tenían estos taxistas un grosor mayor que la persona común y corriente, porque el área del cerebro que nosotros estimulamos, esa área cambia. Entonces aquí usted puede verlo como la corteza había cambiado. Y note, esto es en personas haciendo la meditación oriental a largo plazo. Note cómo el sistema límbico, ¿se acuerda que dijimos? Usted parte el cerebro, la parte del medio es el sistema límbico. Note cómo el grosor de ese sistema límbico está aumentando. Eso es lo último que usted quiere hacer en su cerebro, porque de esa manera va a tener usted problemas controlando pasiones, controlando enojo, etcétera, etcétera. Si quiere usted un libro interesante acerca de este tema, hay un libro muy bueno, el autor se llama Rabindranath, no lo he visto en español, pero está en inglés, se llama La muerte del gurú, The Death of a Guru, se llama este libro en inglés. Buenísimo, buenísimo ese libro, hablando de esta hinduista, cómo se había metido bastante en esto, hacía su meditación oriental, y no entendía él cómo su carácter estaba empeorando, su capacidad de dominio propio, etcétera, etcétera, hasta que deja hacer esa clase de comportamiento y él cuenta su historia ahí en ese libro muy, muy interesante. Entonces, podemos ver nosotros cómo hoy en día, si uno va a cualquier tienda, ¿qué es lo que uno mira? Oh, yoga a derecha, oh, meditación a izquierda. Por todas partes nos vemos bombardeados de esto. ¿Por qué razón? Esto es secundario a que el ser humano es alguien espiritual. Y aunque la persona lo niegue, aunque te diga, no, lo que pasa es que yo soy ateo y que no sé qué, de todas formas, eres tú espiritual.
y necesitas tú llenar esa espiritualidad de algo. Por esa razón, en nuestro mundo que cada vez se hace más secular, eso es algo tan atractivo para muchas personas. Hay bastantes recursos acerca de esto. De hecho, estoy yo en proceso de crear una página de internet en la cual estamos nosotros centralizando todos estos estudios y ponerlo de una manera fácil de entender. Va a ser una página bilingüe en español y en inglés. Estudios como este salió recientemente acerca de cómo el mindfulness, esa palabra también usted la mira muy comúnmente, y cómo la meditación, muchos de estos estudios publicados en la literatura científica no están contando toda la historia. ¿Okay? Este es mi estudio. Este es un estudio que su servidor presentó en un congreso científico y estamos trabajando para hacer un artículo completo en la literatura científica. Entonces, esto es un estudio bastante completo. Tenemos en nuestra muestra 6,795 personas. Y en esa muestra, nosotros preguntamos, ¿hace usted alguna forma, algún método de relajación? No tiene ningún método de relajación que por lo menos esté 15 a 20 minutos al día. ¿Hace usted meditación oriental? ¿Hace usted yoga? ¿Hace usted oración o hace usted estudio bíblico? Note, cuando nosotros correlacionamos los niveles de ansiedad al comportamiento que ellos estaban realizando para relajación, uno podía encontrar un patrón bastante claro. En otras palabras, la persona que no hacía ningún método de relajación es el que más ansiedad tenía. ¿Okay? El segundo peor era la persona que hacía meditación oriental. La persona que hacía meditación oriental era casi lo mismo que no hacer nada, ¿verdad? Respecto a niveles de ansiedad. El tercero peor era la yoga, después oración, y el mejor método para relajación es el estudio de la Biblia. Algo que entre paréntesis debería estar usted antes de irse a la cama, ¿verdad? Cuando cuando su sistema límbico está muy activo en la noche, eso es lo que no le deja dormir. Hay que tranquilizar ese sistema límbico, ¿cómo? Mediante el estudio de la palabra de Dios. Este otro es otro de los estudios de su servidor. Todo esto los encuentra entre paréntesis ahí en ese ResearchGate que le estaba diciendo. Ahí encuentra esta información. En el cual estábamos nosotros correlacionando violación de la conciencia se correlaciona con niveles más altos de depresión. ¿Por qué razón? Porque cuando usted viola su conciencia, usted suprime su lóbulo frontal. Que dijimos, no es buena idea andar suprimiendo el lóbulo frontal. Y hay otros comportamientos que tienen un efecto negativo sobre su lóbulo frontal. Por ejemplo, el alcohol. En este estudio estamos nosotros correlacionando cómo el consumo de alcohol se correlaciona con peor salud mental. ¿Por qué razón? Por la misma historia. El alcohol suprime su lóbulo frontal. Y también comportamiento sexual. En este estudio estábamos nosotros viendo cómo relaciones sexuales fuera del entorno del matrimonio está relacionado a una peor salud mental. ¿Por qué razón? La misma respuesta. Esta clase de comportamientos suprimen el lóbulo frontal, aumentando el riesgo de problema de salud mental. ¿Qué otra cosa suprime el lóbulo frontal? Este otro estudio también de su servidor. Las benzodiazepinas, medicamento que usted los encuentra bajo los nombres genéricos como el alprazolam, lorazepam, clonazepam, esos que terminan en PAM, ¿okay? Eso le van a dar PAM al cerebro, ¿okay? Entonces, esta clase de medicamentos, usted se vuelve adicto a esto y esto tiene un efecto supresor de su lóbulo frontal.
Y si quiere leer un poquito algo más profundo, este es un artículo completo que publicamos en el cual nosotros estamos identificando múltiples comportamientos que suprimen el lóbulo frontal. De nuevo, usted puede encontrar esto en la página de ResearchGate. Acuérdese, Francisco Ramírez ResearchGate. Ponga eso en Google, ahí va a ver la página esa y ahí puede usted accesar todo esto. Es gratuito, no se vende absolutamente nada y esto se puede suscribir usted y hasta le dice cuando sale un estudio nuevo, etcétera, etcétera. Aquí está la página, Francisco Ramírez ResearchGate. Si quiere usted accesar esos estudios y muchos más, ahí están esos estudios disponibles a quien quiera leerlos. ¿Ok? Entonces, cosas como el alcohol, note esto, no solamente suprime su lóbulo frontal, esto usted lo encuentra ahí en mi página de Twitter, triplica su riesgo de cáncer una sola copa de vino. Y yo sé que Chile, ¿verdad? País vinícola y que esto y lo otro. Si usted es doctor oncólogo, va a ser un dineral ahí, ¿verdad? Mucho cáncer secundario a esto, tristemente, ¿verdad? Este otro, cómo hacer ejercicio ayuda a luchar contra la depresión. ¿Por qué razón? Porque el ejercicio estimula, ¿qué área? El lóbulo frontal. Por esa razón es tan importante que una persona que tiene riesgo de depresión o tiene depresión necesita unos buenos zapatos y necesita hacer ejercicio intenso. Esa es la clase de ejercicio que esa clase de persona necesita. Nótese cómo cada cerveza que tomas te quita 15 minutos de tu vida. ¿Okay? Algo bastante peligroso. Entonces, de nuevo, usted encuentra todos los estudios ahí en esa página de ResearchGate. Entonces, como podemos ver, Dios quiere darnos la victoria y nosotros debemos cooperar con Dios en lugar de ir en contra de Él. Vamos a hacer comportamientos que estimulen el lóbulo frontal y de esa manera podemos nosotros hacer mejor mancuerna con Dios. Esa es la manera como nosotros podemos lograr esa victoria con su ayuda de adicciones o comportamientos autodestructivos. Entonces, tenemos unos minutitos. Si quieren hacer alguna pregunta, este sería el tiempo para hacerlo. Doctor, Samuel. una consulta, una consulta del hermano Samuel de Angol. Quisiera saber cómo puedo mejorar, sufro constante, o sea, sufría de gastritis crónica y se me había pasado, pero ahora me volvió de nuevo, no sé, a veces me dan unos dolores intensos en mi estómago, no sé, trata de tener una comida más saludable, pero igual no. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo comer? ¿O qué planta medicinal me recomienda? Muy bien, pues esto es algo que hay que analizarlo un poquito más, pero básicamente, así rápidamente, va a necesitar usted ser regular en sus comidas, no comer entre comidas. Esas colaciones son horrorosas para el estómago. Entonces hay que comer 3, idealmente 2 veces al día para que usted dé tiempo a que su estómago se regenere. Número 2, seguir una dieta total vegetariana. El consumir productos de origen animal requiere de más cantidad de ácido para ser digerido y este exceso de ácido no deja que su estómago sane correctamente. Otra cosa que debemos hacer, debemos nosotros tener control de nuestros pensamientos. Muchas veces, si yo no estoy controlando mis pensamientos, esto está causando ansiedad y el tener ansiedad causa que el estómago secrete más cantidad de ácido, no deja que sane ese estómago y es un ciclo vicioso. ¿Qué hacer para eso? Hay un libro muy bueno. Ese libro se llama ¿Cómo dejar de preocuparse y empezar a vivir? Okay. Hay que leer ese libro de tapa a tapa. Buenísimo, buenísimo.
Cómo dejar de preocuparse y empezar a vivir. El autor es el señor Dale Carnegie se escribe. Por ahí se lo busca en internet, usted puede bajar ahí el PDF y grabarlo. Y finalmente, ejercicio y oración. Ahí tiene usted una muy buena receta para mejorar su problema de su estómago. Amén. Sandra Tapia tiene una pregunta. Sí, ¿cómo está? Muy buenas tardes, muchísimas Hola, gracias. Sandra. Súper interesante, la verdad es que se abordaron muchas cosas. Hoy día estamos con un tema de salud mental muy complejo para todos, incluso para nosotros como cristianos, se nos hace muy difícil el caminar. Se supone que en 21 días nosotros podemos generar hábitos. Así es. Se supone que esto nosotros lo podemos trabajar, ¿no es cierto? Y la fortaleza nuestra va a ser la oración. Pero además, ¿qué otras herramientas o en términos prácticos, cómo podemos ir? Porque a mí me llamó mucho la atención el cambio que tuvo este paciente. En 10 días bajó 10 kilos. 10 kilos. ¡Wow! O sea, yo puse la pregunta apenas salió eso, porque yo llevo 40 años tratando de bajar y no hay caso. Entonces, para poder enseñar al resto, obviamente tenemos que partir por nosotros. Pero más o menos, ¿cómo podemos, en términos prácticos, cómo se logró eso? Muy bueno. Hay que poner, número uno, información correcta en nuestro cerebro. Hoy en día el internet está lleno de toda clase de ideas. No, que haz esto, que haz aquello. Y muchas de esas cosas, actually, de hecho, hacen las cosas peores. No mejoran. Entonces, básicamente, necesitamos nosotros seguir una dieta total vegetariana. Si usted quiere perder peso, hasta eliminaríamos el aceite. El aceite que uno pone, hay que eliminarlo para una persona que quiera perder su peso, lo que hacemos nosotros ahí en ese centro de estilo de vida. 2, hay que juntarnos con otras personas que quieran hacer los cambios positivos. Vimos que el cerebro cambia. Entonces, si yo me junto con las personas que tienen los malos hábitos, pues en lugar de ser una buena influencia en mí, son una mala influencia y entonces termino yo, ¿verdad? Haciendo comportamientos que no son los mejores para mi cuerpo. Y número 3, necesitamos nosotros ser perseverantes. El cambio ocurre cuando yo lo repito una y otra vez. Entonces, hay formas de motivarse. En mi página usted va a encontrar muchos videos acerca de salud mental. La invito a que revise esos videos. Hay uno que se llama Sana tu vida, sanando tu mente. ¿Okay? Ese video hablo acerca de los principios de algo que se llama la terapia cognitivo-conductual. Cómo al cambiar mis pensamientos se pueden cambiar los comportamientos, algo totalmente bíblico. Entonces, al aplicar esa clase de principios, hay que ganar la victoria aquí para que entonces ganemos la victoria en el resto de nuestro cuerpo. Así que haciendo esas 3 cosas, usted puede obtener la victoria. Y no es acerca de tomar un jugo y esto. De hecho, esos jugos hasta le ayudan a ganar peso. Es energía concentrada. Necesitamos comida de verdad, que podamos masticar nosotros. Esa fibra es lo que nos va a ayudar a tener la victoria. Y por ahí también tengo en mi página un tema acerca del sobrepeso. Búscalo por ahí y ahí le va a dar otros tips ahí que usted puede hacer prácticos en su vida. ¿Okay? Bien, hay algunas preguntas en el chat. Voy a leer, quizás estas están relacionadas. Dice, ¿los antidepresivos tienen algún efecto en el lóbulo frontal? Y la otra que podría estar relacionada es, ¿la adicción es suprimir el lóbulo frontal y qué debemos hacer? Muy buena pregunta. Rapidito, los antidepresivos. Así es, los antidepresivos, muchos de ellos de hecho tienen un efecto supresor del lóbulo frontal. Por esa razón, los lineamientos internacionales dicen que los antidepresivos no deben darse en casos de depresión leve, porque usted termina causando más supresión que ayuda. Por lo tanto, hay que tener cuidado.
debemos nosotros, se deben utilizar en personas con depresión severa. Eso es para la persona que debe tomar. Entonces, no estoy diciendo si usted está tomando que deje de tomar eso o no. Siga tomando eso, empiece a hacer los cambios y después platique con su médico, porque es todo un arte dejar estos medicamentos psiquiátricos. Ahí en mi página de internet hay muchos videos acerca de depresión y salud mental, esa página de drediramírez.com. Así que búsquelos y aprenda acerca de eso. La otra pregunta, la adicción es suprimir el lóbulo frontal y qué hacer. Así es, las adicciones causan supresión del lóbulo frontal. ¿Qué hacer? Debemos dejar ese comportamiento adictivo. Entonces, cuando nosotros lo hacemos, nosotros lo reforzamos. Y esas vías que estábamos hablando, en veces no solamente son vías, ahora son supercarreteras. Entonces, debemos nosotros dejar de hacer el comportamiento, debemos nosotros hacer cosas que estimulen el lóbulo frontal, porque en la voluntad se encuentra en el lóbulo frontal. Entonces, al mejorar la voluntad, tenemos esa capacidad de controlar ese sistema límbico. ¿Okay? Ok, y habían dos preguntas más. Gracias por esa respuesta. Estaba la que dice, ¿cómo se relaciona el carácter con el sistema límbico y cómo se puede mejorar el carácter? Así es. Entonces, el carácter se relaciona con todo el cerebro, pero el carácter se encuentra en el lóbulo frontal. Entonces, básicamente piensa de la siguiente forma. Piense en su sistema límbico como un niño chiquito. ¿Okay? Piense en su lóbulo frontal como una persona adulta madura. Ahora, ¿quién quisiera usted que gobernara su país? ¿Un niño o una persona madura? No, pues si el niño la controla va a ser un desastre, ¿verdad? Ay, porque quiero y nada más, ¡pum!, ¿verdad? Entonces, es lo mismo que ocurre a nivel cerebral. Necesitamos nosotros entender que en el lóbulo frontal tenemos nosotros nuestro carácter. Entonces, ¿cómo nosotros estamos controlando ese sistema límbico? Tiene un efecto sobre nuestro carácter. ¿Vas a ser tú una persona débil que lo que se te antoja te lo comes? ¿O vas a ser una persona que vas a tener disciplina y decir, no, no es hora de comer, no voy a comer eso? O no, esto no es la mejor comida, esto no debo yo de comer. Entonces, esa clase de decisiones, o vas tú fortaleciendo tu sistema límbico o vas tú fortaleciendo tu lóbulo frontal. Eso depende de qué decisiones nosotros estamos tomando. Y aun cuando a causa de quizás de tus decisiones tú hayas fortalecido tu sistema límbico, ¿qué es lo que la hipótesis de este tema que acabamos de presentar? Que el cerebro puede cambiar. Aún esa persona que se haya metido en problemas por malas decisiones, es posible que ese cerebro cambie y que tengamos nosotros la victoria mediante un lóbulo frontal fuerte. Muchas gracias. La última pregunta que veo acá está relacionada con el método GRES. ¿Qué tan eficiente, qué tan bueno es el método GRES? Así es. Pues el método GRES es una metodología de psicología, la cual lo que ellos están tratando de causar es un cambio a nivel cerebral. Ahora, este método GRES, ese régimen alimenticio, no necesitamos nosotros meternos en esta clase de ideas porque muchas veces no es lo mejor. En lugar del método GRES, necesitamos nosotros regresar a lo básico, que es una dieta total vegetariana. Muchas veces a los carbohidratos se les sataniza. El carbohidrato es algo fabuloso. Su dieta debe estar basada en carbohidratos, pero carbohidratos buenos, carbohidratos complejos, ¿ok? Estamos hablando de esas cadenas largas que me ayudan a tener satisfacción, etcétera, etcétera. Entonces, no se ande metiendo con esas ideas
porque estas clases de cosas causan acidez en el cuerpo, causan envejecimiento prematuro y son como olas. La gente sigue esto y luego piensa que es lo más fantástico, etcétera, etcétera. Entonces, necesitamos nosotros una dieta total vegetariana. Nuestra alimentación debe estar basada en leguminosas, que son todos esos chícharos, garbanzos, lentejas, toda esa familia, cereales integrales, el trigo, la avena, arroz integral, etcétera, etcétera, verduras, todos los colores de verduras, frutas, todas las frutas y un poco de nueces. Eso es alimentación integral. Entonces, tenemos nosotros que implementar esto. Esto es la dieta que Dios nos dio y es la mejor que nosotros podemos seguir. Yo llevo 27 años con esa dieta, ¿ok? Y para gente que dice, no, pero doctor, no hay nada que comer. Óigame, ¿qué es lo que comí cuando andaba en 85 países? ¿Verdad? Por supuesto que siempre hay algo que seguir. ¿Qué libro recomiendo ahí para una dieta basada en plantas? Hay una página que se llama pcrm.org. De nuevo, pcrm.org. Ahí hay varios recursos en español gratuitos y hay unos PDFs ahí muy buenos que usted puede bajar de manera gratuita. ¿Qué tal con la B12? ¿Qué debemos hacer? Debemos consumir B12. ¿De dónde la vamos a sacar? Eso es una inversión que usted va a hacer. Usted va a invertir en unas píldoras de vitamina B12 y va a tomar unos 500 microgramos 1 o 2 veces por semana. Eso es más que suficiente. ¿Okay? Con eso va a tener sus niveles correctos de B12. Hay muchos alimentos que hoy en día están siendo suplementados con vitamina B12, pero probablemente para jugar de manera mejor, vamos a reemplazarla así. Así que déficit de atención, ¿qué vamos a hacer con esto? Yo pasé todo un invierno en un centro donde se trataba a esta clase de niños hace muchos años. Y básicamente estos niños lo que necesitan es la eliminación de toda clase de estimulación artificial, las tablets, los celulares, todo eso para afuera. Y necesitan ellos un programa disciplinado, un programa en el cual usted pueda predecir qué pasa en cada parte del día. Y necesitan ejercicio intenso. Eso es la solución de esta clase de problemática. Ahora, ¿sería problema recomendar una dieta sin considerar las características? No necesariamente. Esa es la belleza de esta dieta basada en plantas. Es la dieta más económica que usted puede seguir. ¿Cuánto cuesta un kilo de... ustedes le llaman frijoles o porotos? ¿Cómo le llaman ustedes por eso, por sus rumbos? Porotos. Porotos, ok. ¿Cuánto cuesta un kilo de porotos? Compare un kilo de porotos por un kilo de carne. ¿Qué sale más barato? ¿Qué come más? ¿Cuántas personas comen más con eso? Entonces, es una dieta todavía mejor para su bolsillo y mucho más saludable. No coma como rey o reina porque va a morir como rey o reina. ¿Okay? Entonces, en el pasado, nuestros ancestros, ¿qué comían? Tenían por ahí un chivo, una cabra, no sé cómo le llaman ustedes, ¿verdad? Y tenían su jardincito. Y nuestros ancestros comían lo que el jardín daba. No podían matar su chivo todos los días porque nada más tenían uno. ¿Okay? Solamente el rey, ese sí podía comer todos los días su bistec porque pues podía matar su vaca cuantas quería porque tenía muchas. Y la persona común y corriente tenían su corderito por ahí, su chivito. Una vez al año cuando había fiesta o se casaba la hija o algo por el estilo, mataban al pobre chivo, se lo comían, se acababa y regresamos nosotros de nuevo a la dieta basada en plantas. La Asociación Dietética Americana y la Asociación Dietética Canadiense, usted puede buscar esto en el internet,
tienen un papel de posición en el cual ellos están diciendo cuál es su posición como Asociación Dietética Americana y Canadiense, la cual dice una dieta vegetariana o una dieta total vegetariana es una dieta que es suficiente para todos los ciclos de la vida, aún embarazada. Usted puede buscar ese papel de posición, que entre paréntesis un adventista fue parte de ese papel de posición. Así que, sí, debemos nosotros tener esa clase de dieta. En esa página también PCRM, hay un plan fabuloso, si usted quiere hacerlo. Entre paréntesis, yo no trabajo para ellos ni nada, solamente sé que son buenos recursos. Es un recurso, si usted busca ahí, vegetariano por 21 días, así se llama en español, es todo un plan. ¿Qué debe usted hacer en 21 días para que usted pueda seguir este plan? Y tiene videos y todo. Es gratis, totalmente gratis. Entonces, es importante que nosotros entendamos que vivimos en un mundo con mucha enfermedad. ¿Okay? ¿De dónde salió este famoso COVID? Pues si fueran vegetarianos no nos hubiera pegado, ¿verdad? Pero andar comiendo murciélagos y andar comiendo pangolines y andar comiendo serpientes, ese es el origen de esto. Yo sé que la gente con conspiración, no, que los chinos y que los rusos lo hicieron, es puro invento eso. Eso salió de los mercados chinos. El DN, el código genético de este virus claramente tiene partes de estos animales, de ahí salió este virus. Y si usted analiza, ¿sabía usted que el SIDA de ahí salió? Ahora, el SIDA se transmite por transmisión sexual, pero el SIDA, si usted busca en la literatura científica, el SIDA viene el consumo de monos. En el mono vivía el SIDA, el comer el mono entró de esa forma al ser humano y después el comportamiento sexual lo expandió a todo el mundo, etcétera, etcétera. Tengo por ahí un tema, lo voy a subir a mi página pronto. Ahí voy a explicar todo esto con más detalle. Bien, muchísimas gracias, doctor Eddie. No hay más preguntas al parecer, esto quedó muy, muy claro. Gracias por darnos además este puntapié inicial, hacernos entender por qué nosotros deberíamos buscar tener hábitos saludables y que nuestro estilo de vida cambie si es que no está de acuerdo con lo que Dios quiere para nosotros. Priscila, tú tenías una parte ahora. Bien. ¿Qué más puedo decir, doctor Eddie? Sé que Dios lo ha inspirado porque hemos estado hablando de la oración hoy día en la mañana. Estuvimos leyendo un párrafo que vamos a memorizar porque tiene que ser nuestro caballito de batalla para estas 40 madrugadas, para realizar cambios no solos, sino que acompañados, que nos ayuden a conectarnos con Dios. Me gustó mucho la imagen de pensar en un ser querido y la comparación con la oración. Y creo que este es un momento preciso para recordarles que esta noche, antes de dormir, lean un texto bíblico para que nos baje esa ansiedad por los cambios que pueden venir de aquí en más. Y voy a pedirle, a ver, rápidamente, veo muy atenta a la hermana Nubia. Hermana Nubia, ¿me escucha? Creo que sí. Ay, Ya, escucho. Faltaba el micrófono. La veía atenta ahí. Dice, me gustaría que usted lea con nosotros en voz alta: la diferencia es la oración, para ir a nuestro espacio de oración y también de agradecimiento por este espacio que hemos tenido para escuchar, tanto conocimiento que a veces uno quiere como luchar solo con nuestros hábitos, y en verdad tiene mucho más que ver también con nuestra fisiología y cómo Dios nos creó. Así que, hermana Nubia, comiencen.
Ya. Usted dice cuando empecemos a leer. Ahora. La oración es la respuesta para cada problema de la vida. Ella nos pone en sintonía con la sabiduría divina, la cual sabe cómo ajustar cada cosa perfectamente. A veces dejamos de orar en ciertas circunstancias porque, a nuestro modo de ver, la situación es sin esperanza, pero nada es imposible para Dios. Nada es tan enmarañado que no pueda ser remediado. Ninguna relación humana es tan tensa que Dios no pueda traer reconciliación y comprensión. Ningún hábito está tan profundamente arraigado que no pueda ser vencido. Ninguno es tan débil que él no pueda volver fuerte. Ninguno está tan enfermo que Dios no pueda curar. Ninguna mente está tan oscurecida que él no pueda volver brillante. Si algo nos causa preocupación o ansiedad, dejemos de propagarlo y confiemos en Dios por restauración, amor y poder. Amén. Que este pensamiento nos inspire en este momento, que nos llene de esa paz que necesitamos para descansar y también para bajar nuestra ansiedad, poner nuestras preocupaciones, todos los cambios en sus manos. Querido Pastor Miguel, ¿está por ahí? Si no, voy a pedirle, Pastor Miguel, ¿está por ahí? Recién estaba, lo vi. Si no, ya, lo pillamos. Le voy a pedir al pastor que nos guíe en una oración de cierre y después, no sé si todavía el doctor Eddie está por ahí, pero Aquí después estamos. todos prendemos nuestras camaritas y despedimos a nuestro doctor con agradecimiento, ¿ya? Así que no se vayan. Ya, pastor. Bien, vamos a orar. Querido Dios, permite que todos los consejos que tú nos has traído en esta tarde, a través de tu siervo y hermano nuestro, pueda ayudarnos puntualmente para mejorar nuestra salud y alimentar, Señor, nuestra parte frontal del cerebro, donde está la voluntad unida a tu poder. Que tú nos ayudes, Señor, a luchar contra adicciones, contra situaciones que en vez de mejorar nuestra vida empeoran. Y permite, Dios, que podamos tomar decisiones en estos días, en estas 40 madrugadas, que glorifiquen tu santo nombre. Y oramos de manera especial por algunos que quizás están pasando momentos difíciles, enfermedades mentales, espirituales, físicas, que tu mano, Señor, poderosa, pueda tomarles y que con tu ayuda puedan salir adelante. Gracias, Señor, por esta hermosa charla. Cuida de tu hijo, nuestro querido doctor Ramírez, bendícele, guía a su familia y gracias por compartir estos momentos tan maravillosos con nosotros. Lo agradecemos en el dulce nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, aprender inglés porque todos podemos, y a leer los artículos que nos pueden ayudar a ayudar a otros, pero principalmente a uno, y ser una bendición para donde estemos, en donde nos toque trabajar, ¿cierto? Saludemos a nuestro hermano y doctor Eddie. Mire, ahí están Muchas todos. gracias, doctor. Muchas gracias. Saludos. Abran su Gracias, micrófono. doctor. Gracias, doctor. Que Dios Gracias. Gracias. Y fíjense, Gracias. por ahí tengo un boleto